Muy buenos días a todos, muy feliz jueves. Bienvenidos a una nueva transmisión de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas y es para mí un gran gusto continuar con ustedes nuestra lectura y reflexión sobre el libro de Ruth. El día de hoy nos enfocaremos en el capítulo número 2. Así que, sin más preámbulo, Ruth capítulo 2, leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Booz, que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Un día Ruth la moabita le dijo a Noemí: «Déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás». Noemí respondió: «Está bien, hija mía, puedes ir». Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores, y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro Elimelec. Mientras estaba allí, llegó Booz de Belén y saludó a los cosechadores. «El Señor sea con ustedes», les dijo. «El Señor lo bendiga», respondieron los cosechadores. Entonces Booz le preguntó a su capataz: «¿Quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es?» Y el capataz le contestó: «Es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio». Booz se acercó a Ruth y le dijo: «Escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo». Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. «¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?», le preguntó. «No soy más que una extranjera». «Sí, lo sé», respondió Booz, «pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre, y a tu tierra natal, para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste». «Espero continuar siendo de su agrado, Señor», respondió ella. «Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras». Después, a la hora de comer, Booz la llamó. «Ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre». De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Booz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Cuando Ruth regresó a trabajar, Booz le ordenó a sus trabajadores: «Déjenla recoger espigas aún entre las gavillas, y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten». Así que Ruth recogió cebada allí todo el día, y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. «¿Dónde recogiste todo este grano hoy?», le preguntó Noemí. «¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó». Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Le dijo: «El hombre con quien trabajé hoy se llama Booz». «Que el Señor lo bendiga», le dijo Noemí a su nuera. «Nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia». Entonces Ruth dijo: «Es más, Booz me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha». «Excelente», exclamó Noemí. «Haz lo que te dijo, hija mía. Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura». De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Booz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano, y todo este tiempo vivió con su suegra. Fin del capítulo 2.
En esta porción de la narrativa de Ruth, en este segundo capítulo, vemos cómo Ruth se integra a la sociedad esta a la que llegó en Belén junto con su suegra Noemí. Recordemos que en el primer capítulo Ruth le demuestra un nivel de lealtad a ella y al Dios de Israel que trasciende, digamos, lo que normalmente se hubiese esperado. Orfa, la otra nuera de Noemí, no es que haya actuado mal, simplemente Ruth fue muchísimo más allá de lo que se hubiese esperado de ella. Y entonces Ruth está ahora en Belén, pero como son dos mujeres solas y que no tienen acceso a todos los recursos o posibilidades de trabajo que tienen los hombres, y por ser viudas ambas, pues están en una posición de desventaja. Ruth, sin embargo, tenía la ventaja de ser extranjera, y bajo la ley de Israel, los extranjeros podían recoger en los campos de los israelitas los granos que cayeran al piso de la cosecha. O sea, a un israelita, por ejemplo, si está recogiendo, por un ejemplo más cercano a nosotros, café, si un grano de café de lo que recogía del árbol se cae, ese grano el israelita por ley no lo podía recoger y meterlo a la canasta, sino que debía dejarlo ahí para que los extranjeros pobres que no tenían acceso a propiedad y que no podían entrar en estas relaciones de intercambio, pues pudieran recogerlo y con eso tener algo de sustento. Entonces Ruth entra bajo este esquema. Vemos que Booz se da cuenta de que ella está allí, le llama la atención, pregunta quién es ella y le responden, le cuentan de que ella pues en efecto es la nuera de Noemí y que están aquí en Belén. Y la historia, digamos, de cómo llegaron allá, por qué llegaron allá y todo eso, pues pareciera ser, por lo que leemos en el texto, que ya era de amplio conocimiento de Booz. Incluso vemos un detalle muy particular, el trabajador del campo, a quien Booz le pregunta por Noemí, le aclara que Ruth pidió permiso para trabajar ahí. Y eso creo yo que demuestra mucho del carácter de esta mujer, de cómo ella pues no simplemente tomó un derecho que probablemente pudiese haberse ella apropiado, sino que pidió permiso, buscó hacer las cosas en orden y demostró una alta ética de trabajo. La admiraban por cómo trabajaba, cómo se dedicaba, cómo solo pues tomó un par de descansos, pero siempre estuvo trabajando con esfuerzo, con fuerza, y eso pues se gana el aprecio de Booz, quien le reconoce no solo la calidad de trabajo que hace, sino también le reconoce todo lo que había estado haciendo en favor de su suegra Noemí. Y eso, digamos, por los vínculos familiares tan cercanos y de tanta intimidad que había entre los israelitas y que al día de hoy aún existe entre los judíos, esos vínculos familiares, pues obviamente cualquiera que ayuda a un familiar inmediatamente se vuelve un amigo, se vuelve alguien a quien yo estoy dispuesto a ayudar también. Entonces vemos cómo Booz busca ayudar a Ruth aún más allá, como una muestra de aprecio. Ahora, no se lo da nada regalado. Lo que le permite es trabajar, y eso creo que es algo valioso también que podemos ver ahí. Y vemos algo que resalta Noemí acerca de la relación de Booz con la familia, y es que él es uno de los redentores de la familia. Y eso significa básicamente que Booz era una persona, primero, de muchos recursos económicos, y segundo, de acuerdo a la tradición y a la ley del Antiguo Testamento, él podía redimir a las personas de su familia. Por ejemplo, si yo empobrecía y tenía que hipotecar mis tierras, un redentor iba a venir y iba a pagar esa deuda y devolverme las tierras a mí como una muestra de amor.
Eso es parte de la ley que leemos en el Antiguo Testamento. Y es una figura de quién es Cristo. Cristo, Jesús, nos redime, paga la deuda en favor nuestro y nos devuelve aquello que como seres humanos originalmente teníamos. Una relación con Dios, una relación de amistad con Dios, una pertenencia a la familia de Dios. Y vemos que Booz empieza a tirarnos sombras de lo que esto puede llegar a significar. Así que esto es lo que vemos en este capítulo 2, a una Ruth esforzada, a Noemí agradecida, a un Booz que actúa de una forma maravillosa en gratitud hacia ella, en aprecio hacia Ruth, y que más adelante crecería aún más mientras la historia va cobrando forma. Así que llegamos al final de nuestra reflexión del capítulo 2 de Ruth. Y primeramente Dios, el día de mañana, viernes, vamos a enfocarnos en el capítulo 3. Continúen ustedes por su cuenta leyendo Ruth, reflexionen sobre el texto, háganse preguntas, coméntenlo, compártanlo, pídanle al Señor que por el Espíritu Santo les revele a ustedes lo que Él quiso expresarnos acerca del carácter y la naturaleza de Dios a través del libro de Ruth. Por lo pronto, les deseo un maravilloso día. Que la gracia, la paz, la misericordia del Señor estén con ustedes siempre. Mi nombre es Juan Callejas y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Si Dios permite, nos vemos mañana.